Perdonar, Los y las militantes de la OAC este año 2021 estamos de celebración. El próximo mes de mayo, de aquí a unos días, se cumplirán los 75 años del momento que la Conferencia de Metropolitanos, los arzobispos de entonces, y antecedente de la actual Conferencia Episcopal Española, a instancias del Papa Pío XII, encargaron a don Santiago Corral y a don Ignacio Silueta, presidente y consiliario respectivamente del Consejo Nacional de Hombres de la Acción Católica, la puesta en marcha de un movimiento especializado dedicado a la evangelización del mundo obrero. Paradójicamente, don Santiago Corral era un empresario y don Ignacio Silueta era un sacerdote de ascendencia aristocrática. Pronto comprendieron ellos que no eran las personas indicadas para poner en marcha ese encargo de la Iglesia y que debían buscar una persona idónea que lo asumiera. Esa persona la tenían cerca, en la misma Junta del Consejo Nacional de la Acción Católica. El catalán Guillermo Rovirosa, a cuyo cargo estaba el secretariado social del Consejo. A él transmitieron el encargo de la Conferencia de Metropolitanos. Todo esto ocurría, como hemos dicho, el mes de mayo del año 1946. Se van a cumplir ahora, como decíamos, 75 años. Pero además, en la diócesis de Orihuela-Alicante también estamos de celebración. A finales de los años 40, don José García Goldaraz, obispo de la entonces diócesis de Orihuela y de ascendencia guipuzcoana, pidió a un sacerdote guipuzcoano, don Jesús Aldonado, que se viniera temporalmente a nuestra diócesis para iniciar en ella la OAC. Don Jesús accedió gustoso a la invitación y a finales del año 1949 fue destinado como vicario parroquial a la parroquia del Salvador de Elche. Fiel al motivo que le trajo a nuestras tierras, don Jesús inició una doble tarea: visitar las parroquias donde estuviera implantada la Acción Católica para, a través de los vocales de acción social, contactar con posibles militantes obreros cristianos, y por otro lado visitar el Seminario Diocesano de Orihuela para contactar con seminaristas sensibles a la tarea de evangelizar el mundo obrero. Fruto de esos dobles contactos fue que el año 1951 visitara nuestra diócesis Guillermo para impartir unas charlas, a la última de las cuales acudió también el obispo García Goldaraz, y al final de una convivencia posterior se constituyera la primera comisión diocesana, integrada por don José Sánchez como presidente y don Antonio Rodríguez, recién ordenado sacerdote, como conciliario. Hay que hacer constar que este conciliario era uno de los seminaristas que don Jesús Aldonado trató durante sus visitas al seminario para proponer a los seminaristas que lo desearan dedicarse al apostolado en el mundo obrero. Eso fue hace ahora 70 años. Para conmemorar esta doble celebración, 75 años de la OAC en toda España y 70 años de la OAC en Orihuela-Alicante, la OAC diocesana ha organizado diversos actos, entre los cuales cabe destacar una Eucaristía organizada por el Centro de Elche el 16 de diciembre pasado. Varios artículos que se vienen publicando en sucesivos números de la revista Noticias Diocesanas y a través de los cuales se intenta dar a conocer los orígenes y características de la OAC en nuestra diócesis. El pasado 27 de marzo, Maite Valdivieso, militante de la diócesis de Bilbao, nos habló de la espiritualidad militante de Guillermo Rovirosa. Y hoy nos sentimos convocados para escuchar a una especialista en el tema. De hecho, su tesis doctoral, titulada La quiebra de la unidad
Nacional Catolicismo y Vaticano II en la diócesis de Orihuela-Alicante 1939-1975, pues contiene, pienso yo, gran parte de lo que ella nos va a decir. Mónica Moreno Seco es profesora titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Alicante y hoy nos hablará o tratará de hacernos una aproximación al contexto histórico diocesano en los orígenes y desarrollo de la OAC. Y tenemos suerte porque también nos acompaña nuestra compañera Basi López García, militante de la OAC de la vecina diócesis de Cartagena y compañera de profesión de Mónica Moreno. Por tanto, estamos ante dos especialistas de primer orden en el tema que hoy nos reúne. Basi hará la presentación de Mónica Moreno y, sin solución de continuidad, cuando ella acabe, Mónica nos dará su ponencia o su charla. Y cuando ella acabe, antes de abrir el diálogo, Ana Palazón nos dará una serie de instrucciones técnicas para que no nos chafemos unos a otros. Muchas gracias. Basi, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias a mis amigos de la diócesis de Orihuela-Alicante por haber pensado en mí y darme la oportunidad de compartir con vosotros este acto que tiene como objetivo conmemorar los 75 años de la vida de la OAC, activando y reactivando con ello la memoria de lo que hemos sido para trazar nuestro futuro. Celebramos nuestro pasado para proyectar el futuro. No es usual que se programen conferencias, charlas, coloquios, cuyo contenido sea el conocimiento concreto de un proceso histórico tan necesario para configurar la identidad personal, colectiva y comunitaria. Por ello, hoy me congratulo y os felicito. Para ello, para refrescarnos la memoria, contamos hoy con la profesora Mónica Moreno Seco, que con su saber hacer nos va a acercar a la situación de la diócesis de Orihuela-Alicante en el momento de la fundación de la OAC. Mónica Moreno es profesora titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Alicante y entre 2015 y 2019 ha dirigido el Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género de esta universidad. Su amplio currículum daría por sí solo para una conferencia, pero me gustaría al menos destacar una de sus líneas de investigación: género, catolicismo y laicismo en la España contemporánea. Gracias a esta línea de investigación nos ha dejado estudios y artículos tan interesantes, sobre todo para el auditorio que hoy tiene delante, como Masculinidades y religión, los hombres de acción católica en el franquismo, Jóvenes trabajadoras cristianas, compromiso social y aprendizaje ciudadano en la JOC, Cómo enseñamos la historia de las mujeres, Mujeres en la acción católica y el Opus Dei, identidades de género y culturas políticas en el catolicismo de los años 60, o Mujeres trabajadoras y católicas, la Hermandad Obrera Acción Católica Femenina en el franquismo. Pero es precisamente, como ya se ha dicho, en los orígenes de su trayectoria como investigadora, donde se encuentran los contenidos que hoy nos va a desarrollar la diócesis de Orihuela-Alicante en el franquismo desde 1939 a 1975, con la que se doctoró en 1997. No quiero terminar esta presentación sin poner un pequeño apunte personal. Yo conocí a Mónica Moreno en Elche. En aquel momento celebrábamos el 50 aniversario de la OAC y dentro de los actos conmemorativos presentaba yo allí mi libro sobre la historia de la Hermandad Obrera de Acción Católica. Te voy a presentar a una chica que está interesada en investigar cosas que a ti también te interesan, me dijo Antonio Cartagena con ese acento fenicio que le caracteriza al finalizar este acto. Pues es un honor, 25 años después, ceder la palabra a la doctora Mónica Moreno Seco. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Rosa, a Pepe y a Basi, ¿no? por invitarme a estar aquí. Muchas gracias también a las personas que estáis asistiendo al acto y también a las palabras, ¿no? De presentación. Efectivamente, yo estuve, cuando todavía estaba redactando la tesis y era bastante más joven que ahora, 25 años más joven, claro, y más insegura,
Estuve hablando efectivamente bastante tiempo, además creo que estuve, bueno, no me controlé mucho y me parece que me excedí en el tiempo, espero no hacerlo ahora, ¿no? Hablando sobre, efectivamente, sobre lo que ya estaba empezando a trabajar, ¿no? Y no contaba en ese momento, ni tampoco para hacer la tesis, con muchos de los materiales que ahora habéis recogido. Algunos, bueno, muchos me los ha pasado Rosa, también Pepe me ha pasado alguna cosa, muy interesantes, que me habrían venido de perlas en ese momento, pero bueno, que más o menos creo que van en la línea de lo que yo un poco, de las conclusiones a las que yo llegué en ese momento, ¿no? Bueno, voy a compartir un PowerPoint. El anfitrión inhabilitó la función de compartir la pantalla. Me parece que... me parece que... Prueba ahora. Ajá. Ahora. ¿Se ve? Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues voy a hacer una revisión general. Espero que no, bueno, que con la ayuda del PowerPoint no sea muy cansina, sobre la evolución de la Iglesia en España y muchas veces también, concretando en la diócesis de Orihuela-Alicante, fundamentalmente en el franquismo, que efectivamente fue el objeto de mi tesis, ¿no?, doctoral. Si me diera tiempo, que no lo sé, hablaré un poco también sobre la transición, porque me parece que vendría bien para redondear un poco algunas de las cosas que iba a plantear para el franquismo, pero bueno, si no, tal vez después en el debate o en el coloquio, pues también podamos hablar un poco sobre esa otra época, ¿no? Yo creo que una de las ventajas también de que poco a poco ha ido avanzando el estudio sobre la historia de la Iglesia en España, que Basi conoce bien, ¿no? Durante buena parte, bueno, por lo menos cuando yo empecé a trabajar, era una historia todavía muy protagonizada por el clero, ¿no? Era una historia, como decía Feliciano Montero, que es uno de los grandes especialistas en este tema, ¿no? Era una historia de curas y hecha por curas, ¿no? Y él mismo proponía la necesidad de abrir, ¿no?, la historia de la Iglesia a otros enfoques, y también que historiadores y historiadoras que venían de otros contextos se interesaran por este, ¿no? Y efectivamente ahora se ha consolidado ya no tanto una historia de la Iglesia, sino una historia religiosa en España, muy sólida, gracias, entre otras cosas, a las aportaciones de Feliciano Montero, de Julio de la Cueva, en fin, de otra mucha gente, y historiadores y historiadoras jóvenes, muy interesantes, que Basi conoce perfectamente, ¿no? Inma Blasco, en fin, gente muy interesante. Y bueno, yo creo que eso ha sido fundamental para tener en cuenta algo que quienes estáis asistiendo a este acto tenéis muy claro, pero que desde fuera a veces no se percibe, ¿no? Y es que hay que entender la Iglesia, yo creo que aquí coincidimos, hay que entender la Iglesia no ciñéndola exclusivamente al clero, sino, por supuesto, también a los seglares, ¿no?, a tantas y tantas personas que forman parte de la Iglesia activa, ¿no?, y que contribuyeron, por supuesto, a los cambios y a la evolución, ¿no?, de la Iglesia en términos generales y del catolicismo en el siglo XX. Bueno, voy a dividir esta intervención en dos épocas, en las dos grandes etapas en que se suele distinguir, ¿no?, las dos grandes etapas que se suelen distinguir para el franquismo. Una primera que se denomina normalmente el nacionalcatolicismo, los primeros 20 años, y una segunda a partir de 1960, es decir, la primera 1939-59 y la segunda 1960-75, porque bueno, hubo una serie de cambios en la política económica, por ejemplo, desarrollada por las autoridades franquistas, pero también hay una serie de cambios importantísimos en el catolicismo universal y también en el español, que fundamentalmente el Vaticano II, como bien sabéis, que contribuyen, ¿no?, a la necesidad de establecer esa diferencia. Yo creo que en términos generales, la diócesis de Orihuela primero, como ha comentado Pepe, y después de Orihuela-Alicante, se ajustó más o menos a la evolución del resto de diócesis en términos generales, ¿no? En esta primera época, en los primeros 20 años del franquismo, los años 40-50, y sin embargo, en la segunda etapa, ¿no?, más del Vaticano II, la época del desarrollismo económico,
en que ya se introducen muchos cambios sociales y eso afecta, lógicamente, al catolicismo y a la Iglesia, ¿no? La experiencia, ¿no?, de la diócesis de Orihuela-Alicante fue, en algunos aspectos, bastante específica. Pero bueno, probablemente muchas de las cosas que yo voy a decir ya son muy conocidas, pero bueno, espero por lo menos decirlo de una forma clara y que pueda luego dar pie al debate, ¿no? Bueno, en esta primera época, por tanto, la del nacionalcatolicismo, como sabéis, pues se caracterizó, entre otras cosas, por esa alianza, ¿no?, entre el altar y el trono, esa alianza entre la dictadura y la Iglesia. Hay que tener en cuenta bueno, pues que la Iglesia venía de una experiencia muy traumática, como sabéis, durante la Guerra Civil, ¿no? La Guerra Civil hubo una explosión de violencia anticlerical terrible que supuso el asesinato de muchísimos sacerdotes, de algunos religiosos, de muy pocas, pero algunas religiosas, pero también de seminaristas, incluso de militantes, por ejemplo, de Acción Católica, ¿no? En la diócesis, bueno, pues murieron de forma violenta, fueron asesinados 53 sacerdotes, un seminarista y 10 religiosos. Y eso representaba un 20% del clero que en 1936 ejercía su profesión, ¿no? Es decir, fue un impacto bastante importante. Y la diócesis de Orihuela no fue de las más afectadas. Mucho peor fue la situación, por ejemplo, en las diócesis catalanas. Bien, esta experiencia, por tanto, traumática, yo creo que contribuye a explicar bueno, pues esa aproximación, ¿no?, de la Iglesia a Franco, a la dictadura franquista, aunque también hay que tener en cuenta bueno, muchas coincidencias ideológicas en ese momento, ¿no?, entre como ahora veremos, entre un poco la doctrina que defendía la jerarquía y la dictadura. Esta buena relación, y por eso se habla de nacionalcatolicismo, ¿no?, esta buena relación entre la Iglesia y la dictadura suponía como un intercambio, ¿no?, de favores. Por un lado, la Iglesia, como sabéis, contribuyó de una forma crucial, importantísima, a la legitimación de la dictadura, o sea, un régimen político que no tenía legitimidad democrática, porque provenía, como sabéis, de un golpe de Estado. Y bueno, pues en ese contexto en que obviamente parte de la sociedad española y el contexto internacional, bueno, que está en plena Segunda Guerra Mundial, luchando contra el fascismo y el nazismo y demás, no acepta. Por tanto, el apoyo clarísimo de la Iglesia, y además en bloque prácticamente, con muy pocas excepciones, el apoyo de la Iglesia a la dictadura supuso, bueno, pues un gran respaldo frente a buena parte de la sociedad española y también frente a la opinión pública internacional. A cambio, como bien sabéis, bueno, pues la dictadura concedió toda una serie de privilegios a la Iglesia, que permitió a la Iglesia recuperar muchos de las potestades que tenía antes de la Segunda República. Como sabéis, la Segunda República, que fue la primera experiencia democrática en la historia de España, fue un régimen político laico que intentó separar la Iglesia del Estado, y eso, bueno, pues fue muy mal recibido por la Iglesia, como ha sucedido igual en Francia a principios de siglo, en Portugal en los años 10, en Italia, en otros muchos países. En España llegó más tarde, en los años 30. Bueno, pues frente a ese Estado laico republicano, la dictadura reinstauró muchos de los privilegios, ¿no?, con los que contaba la Iglesia con anterioridad. Por ejemplo, una presencia privilegiada en la educación, la moral católica se elevó, bueno, fue reconocida y recogida por la legislación franquista, por supuesto, presupuesto de culto y clero, etcétera, etcétera. Bien, esta situación en la diócesis de Orihuela-Alicante, bueno, o esta época, perdón, este es el marco general, ¿no? En este marco general, la diócesis de Orihuela, primero, de Orihuela-Alicante después, fue dirigida, como bien sabéis, por estos tres obispos, Irastorza, García Goldaraz y Barrachina, que, bueno, que un poco respondían en buena cuenta, o en parte al menos, a la época en la que ejercieron, ¿no?, bueno, ejercieron como obispos, ¿no?, su magisterio. Irastorza, que había estado
había sido nombrado obispo de Orihuela en 1922, durante la guerra no estuvo aquí, y después, cuando terminó la guerra, regresó. Y en los pocos años antes de su muerte, se esforzó mucho por la reconstrucción, como veremos, ¿no? Se interesó mucho por la reconstrucción de la diócesis, la reconstrucción de los templos y la enseñanza católica, que había sido una de sus preocupaciones más importantes durante la Segunda República también, ¿no? García Goldaraz, que llegó un poco más adelante, en 1944, se caracterizó también por esa preocupación, ¿no? Por conseguir extender el catolicismo en una sociedad que se consideraba que había sido muy afectada, ¿no? Por las vivencias o las experiencias de los años 30, primero la República y después la guerra. Pero García Goldaraz demostró, como sabéis, un gran interés por lo social. Y, como ha dicho Pepe, fue uno de los impulsores del apostolado obrero y precisamente el directo responsable de que, entre otras cosas, no se fundara aquí la OAC. Y por último, cuando García Goldaraz fue nombrado arzobispo de Valladolid, llegó Pablo Barrachina, que es bien conocido porque además estuvo muchísimo tiempo, ¿no? en la diócesis, al frente de la diócesis. Barrachina, como sabéis, en un primer momento mostró un talante tolerante, un talante moderno para mediados de los años 50, pero cuando llegaron las convulsiones propias de la etapa posterior, de los años 60, fue un obispo que no, a diferencia de lo que sucedió con otros obispos, no con todos, pero sí con otros obispos en España, mostró una gran resistencia, ¿no? a este tipo de cambios y a las propuestas de renovación pastoral, ¿no? que venían del Vaticano II. Pero bueno, sobre él hablaré bastante, aunque seguro que es bien conocido, ¿no? Bueno, los tres en esta primera época compartían junto con el resto de la jerarquía, en esta primera época en que, en términos generales, lo que sucede en la diócesis, como he dicho antes, reproduce en buena cuenta lo que está pasando en toda España, bueno, con alguna especificidad, pero en general la Iglesia en esta primera época es bastante monolítica, ¿no? Bueno, los tres, como digo, reproducen un discurso triunfalista, un discurso nacional católico, es decir, que hace referencia a la unión estrecha entre la nación y la religión, que considera que Franco ha sido un hombre providencial enviado por Dios, como sabéis, que lo que ha sucedido durante la guerra civil ha sido una cruzada religiosa, no ha sido un movimiento político, o no solo un movimiento político, sino que tiene un contenido religioso muy importante. Algo que, por supuesto, como digo, legitimó, ¿no? muchísimo al franquismo, ¿no? Y también un discurso que insiste mucho en esa necesidad de recuperar el tiempo perdido y en una espiritualidad muy ostentosa, con grandes ceremonias religiosas, como veremos, que intentan mostrar una imagen católica, ¿no? de España, intentar mostrar esa unión entre patria y nación y religión, perdón, que sustentaban, ¿no? que defendía. Por tanto, la preocupación fundamental, sobre todo en los años 40, pero bueno, se extiende en buena cuenta a los 50, de la jerarquía en esta época, no solamente aquí, sino en términos generales en toda España, fue la recristianización. Se considera que la victoria política que tiene lugar en abril del 39, ¿no? con el final de la guerra, tiene que ir acompañada de una reconquista religiosa también. Se trata, como he dicho antes, de intentar recuperar el espacio perdido por las políticas laicistas republicanas y por los hechos, muchas veces violentos, por supuesto, de la guerra civil. Y bueno, pues se da esa simbiosis, ¿no? en ese discurso de reconquista. Además, en el caso de Orihuela, de la diócesis de Orihuela, como dijo el propio Irastorza, ¿no? en una pastoral, contaba con este estigma de rojez. Es decir, la diócesis de Orihuela mostraba una apariencia, mostraba una imagen de un territorio donde el movimiento obrero había tenido mucha fuerza, el republicanismo también, donde había muerto José Antonio Primo de Rivera, por ejemplo, ¿no? Es el último, Alicante, como sabéis, la última ciudad que cae en manos de las tropas franquistas, de manera que hay una gran preocupación por parte del clero en este momento
las jerarquías, ¿no?, de las autoridades eclesiásticas en ese momento de la diócesis, para intentar revertir esta situación. Y por eso, bueno, pues se sucedieron toda una serie de actividades, con esta idea de superar, como digo, esta imagen, ¿no?, por ejemplo, que Elche representaba muy bien, ¿no?, como la ciudad del marxismo, que tenía que volver sus ojos de nuevo al cielo y a Dios, ¿no? Bien, eso se hizo, este proyecto de recristianización se hizo, entre otras cosas, introduciendo algunas reformas administrativas, porque en los años 50, a mediados de los años 50, se intentó ajustar, en la medida de lo posible, como sabéis, las fronteras de las diócesis con las provincias, aunque no se consiguió de todo, ¿no? Y eso permitió, bueno, pues que hubiera algunos cambios, ¿no? Y así es como sabéis perfectamente, quedó al final la diócesis. Y también, bueno, en ese contexto de reforma un poco y de modernización administrativa, se da la pugna entre Orihuela y Alicante. Al final la diócesis adopta el nombre de Orihuela-Alicante y bueno, pues el obispado acaba trasladándose, como sabéis, a Alicante, aunque es algo que tardó mucho en hacerse. Es decir, se entiende que ya el centro del poder político, económico, no está en Orihuela, que sigue siendo un centro, por supuesto, de poder religioso, ¿no? Pero el dinamismo de la provincia y el poder político se ha trasladado a Alicante desde hacía muchísimo tiempo y, por tanto, la diócesis se tiene un poco que ajustar a esa situación, ¿no? Además, esta es una época, sobre todo en los años 40, de inflación, se llama, de inflación en las vocaciones, ¿no?, que se multiplican. Los seminarios, en términos generales, se llenan de niños y de jóvenes, y en Orihuela pasa lo mismo, ¿no? Se calcula que, bueno, en el boletín oficial del obispado se informa sobre todo esto. Si a mediados de los años 40 había 161 seminaristas, a finales de esta época, ¿no?, en el curso 1959-60, ya hay 257, es decir, un número muy destacado. Aunque hay que tener en cuenta que esta diócesis era una diócesis pequeña comparada con otras, ¿eh? Pero bueno. Además, se desarrolla una política muy importante con apoyo del Estado para reconstruir las iglesias que habían sido destruidas durante la guerra. También hay un gran esfuerzo y un gran interés por ocupar espacios, esos espacios que el franquismo, ¿no?, ofrece a la Iglesia en el ámbito educativo, por ejemplo, tanto en los colegios religiosos, por supuesto esta fotografía, ¿no?, los colegios gestionados por órdenes religiosas, como en los colegios públicos a través de la asignatura de religión, fundamentalmente, ¿no? Y bueno, pues contextos como este y como muchos otros. También la moral, como he comentado antes, fue una gran preocupación para las autoridades eclesiásticas en ese momento, porque entendían que era uno de los sustentos, ¿no?, uno de los sustentos que garantizaban esa recristianización de la sociedad española. Y por eso todo ese discurso, como bien sabéis, puritano, obsesionado con el cuerpo, fundamentalmente de las mujeres, pero no solo, y con la playa, el baile y el verano, ¿no?, con el vestido, la forma de vestir. A veces algunas de estas actividades relacionadas con la moral tenían un contenido político claro. Por ejemplo, en la inmediata posguerra, los años 40, en el boletín oficial del obispado, pero igual que pasa aquí, sucede en el resto del país, por supuesto, se da mucha publicidad a los matrimonios de avancebados. Es decir, las personas que durante la Segunda República, cuando se legalizó el divorcio, se habían separado y habían contraído, ¿no?, bueno, habían rehecho sus vidas con otras parejas, fueron obligadas o aquellas personas que se habían unido a través de un matrimonio civil o sin ningún tipo de institucionalización, ¿no?, fueron obligadas a reafirmar o bueno, a recurrir al matrimonio religioso, ¿no?, o a volver otra vez con sus antiguas parejas, ¿no? Y eso es lo que se denominó el matrimonio de avancebados. También, por ejemplo, el bautismo de los hijos hijos e hijas productos de estos matrimonios, ¿no? De manera que algo que es en principio propio del ámbito religioso tenía en ese momento una lectura política muy clara, ¿no? Como he comentado antes, un elemento más que se utilizó, una estrategia más que se utilizó para intentar reconquistar espiritualmente a la sociedad española fue esas
esa multiplicidad de ceremonias públicas que demostraban, aparentemente al menos, que, por eso, que poco a poco la sociedad española otra vez estaba volviendo a su esencia, que era la religiosa, ¿no? Y por eso, bueno, pues se celebraron, por ejemplo, García Goldaraz organizó muchos congresos eucarísticos, pero también desde los años 40 y los años 50 hubo muchas misiones populares, como sabéis, que imagino que sabéis en qué consistían, ¿no? Y era un poco la visita de algunos religiosos a una población, y durante varios días había toda una serie de actividades religiosas públicas, multitudinarias, intentaba que fueran multitudinarias, donde se intentaba hacer reflexionar a la población de ese lugar, ¿no? Para reconquistarlos religiosamente, ¿no? Con discursos como este, ¿no? Que, bueno, pues, que se pronunciaron en Caudete en 1942, ¿no? Y una cosa que me parece interesante es el comienzo, ¿no? Católicos caudetanos, es decir, caudetanos todos. Entonces, por un lado, se juega con la imagen de que España es católica y de que todos los españoles son católicos por el hecho de ser españoles y las españolas, pero a la vez se reconoce que eso no es así y que hay que hacer un esfuerzo para reconquistar religiosamente, ¿no? Se está un poco jugando con esta contradicción, ¿no? Bueno, también el apostolado seglar formó parte de este proyecto. Otra cosa es que luego muchas de estas organizaciones tomaran una dirección diferente, por supuesto, pero en el espíritu, ¿no?, de la jerarquía, cuando impulsa este tipo de organizaciones o lo apoya este tipo de organizaciones, la idea fundamental es esta, ¿no? Intentar reconquistar la sociedad. Una muy conocida, como sabéis, es la Asociación Católica, en ese momento se decía Nacional de Propagandistas, que estaba vinculada a la Compañía de Jesús, como sabéis, y compuesta por una élite de hombres muy vinculados al poder, ¿no?, al servicio de la Iglesia, con representantes como estos que conocéis, ¿no? Es decir, ministros, Martín Artajo, ministro de Asuntos Exteriores, Ruiz Jiménez, ministro de Educación, o con obispos o cardenales como Herrera Oria. Es decir, gente muy vinculada al poder franquista, que sirvió para dar esa legitimidad, ¿no? Porque tanto Ruiz Jiménez, por ejemplo, como Martín Artajo tenían muchas relaciones internacionales, ¿no? Tenían muy buenas relaciones con católicos de otros países, y eso sirvió para que la dictadura franquista fuera cada vez más aceptada. O, por ejemplo, tienen mucha presencia en la universidad, sobre todo en Madrid, y en la prensa, a través de periódicos como como Ya. Y Acción Católica también. Bueno, Acción Católica, que había surgido, como sabéis, en los años 10-20, 20 fundamentalmente, pero que después de la convulsión que había tenido un crecimiento importante durante la Segunda República, pero claro, se vio muy afectada por la guerra. De manera que cuando termina la guerra y se implanta la dictadura, se aprueban unas nuevas bases en 1939 que intentaron pues, consolidar esta organización, y es algo que efectivamente sucedió. Como sabéis, la Acción Católica en ese momento, después ya cambió, por supuesto, pero en ese momento se definía como un ejército al servicio de la Iglesia. Se trataba de estar, es decir, era una organización, como todas las seglares en ese momento, muy controlada o muy sometida o muy dependiente, ¿no?, de las orientaciones del clero, de los conciliarios o de la jerarquía en términos generales, ¿no? Como sabéis, y eso sabéis perfectamente, esta organización además estaba segregada por edades y por sexos, de manera que, como sabéis, hablaba de ramas, ¿no? Era un árbol con distintas ramas, de los jóvenes las jóvenes, los hombres las mujeres, y después, por supuesto, también cuando surjan enseguida las organizaciones, ¿no?, las ramas obreras, también. Bueno, he puesto aquí un fragmento de propaganda, ¿no?, de la propia Acción Católica, y cómo se va buscando, pues cómo hay un discurso diferenciado, ¿no?, por género y por edad a los militantes y las militantes de esta organización, ¿no? Se buscan hombres cultos y buenos, mujeres honestas y sencillas, y jóvenes fuertes y alegres. Y siempre con esa idea de la España misionera, del imperio, en fin, nacional católica, ¿no? Se desarrolla, Acción Católica desarrolla tareas, por ejemplo, de control moral, las mujeres de Acción Católica, y también de beneficencia, como Nadal del Pobre,
o incluso, bueno, pues igual que otras instituciones religiosas en ese momento, en ese primer momento, forma parte del entramado represor de la dictadura, ¿no? Con muchas visitas, por ejemplo, en el caso de la Mujer de Acción Católica, visitas a las cárceles, que a veces simplemente eran para visitar a mujeres, a presas comunes, ¿no? Pero otras veces era para presionar a presas políticas, y hay casos muy conocidos al respecto, ¿no? Es decir, que de alguna manera, bueno, pues, iban en la misma línea, ¿no?, que la dictadura. Después esto cambió, por supuesto, como sabéis. Los hombres que estaban mucho menos desarrollados que las mujeres, esta es una tónica que va, bueno, es algo recurrente, ¿no?, en toda la época del franquismo. Siempre las ramas femeninas van a ser más numerosas, al menos las ramas generales, pero el poder en buena cuenta va a estar en manos de los hombres, como suele pasar, ¿verdad? Entonces, en la Junta Nacional o en las juntas diocesanas o las comisiones, ¿no?, normalmente la representación está en manos de hombres, aunque normalmente hay muchas más militantes o mujeres que hombres. Pero bueno, también depende un poco a veces de la época, depende del contexto y depende de las ramas, claro. Bueno, pues los hombres y los jóvenes, ¿no?, también contribuyeron un poco a ese espíritu, ¿no?, de reconquista político-religiosa, ¿no?, como veis en estos ejemplos, ¿no? Esta es una fotografía de esa peregrinación, que antes he puesto el cartel, de esa peregrinación a Santiago que organizaron los jóvenes de Acción Católica en el año 48, ¿no? Y bueno, esto es un llamamiento a participar en el Corpus Christi. Bien, en este contexto surge la OAC. No voy a comentar mucho más porque ya lo ha comentado Pepe, ¿no? Sabéis que tanto la OAC como la JOC en España, bueno, son creadas en 1946. Ya existía una JOC previa a la Guerra Civil, vinculada a la JOC internacional, pero bueno, se refunda ahora y la OAC nace de nuevas ahora, a partir de la estupenda labor y importantísima labor de Rovirosa y Malagón, como sabéis perfectamente, ¿no? No voy a comentar nada de cómo surge en Alicante, porque en el Diócesis de Orihuela Alicante, porque Pepe ya lo ha comentado, ¿no? Pero bueno, os recuerdo la fecha emblemática del año 51, ¿no?, cuyo aniversario se está conmemorando ahora, y la importancia, bueno, primero de ese sacerdote vasco, ¿no?, que vino, y de los primeros, de Antonio Rodríguez y José Sánchez, pero fundamentalmente de las dos personas, como sabéis, que van a impulsar de una forma definitiva esta organización, el presidente Enrique Pérez Tatay y el sacerdote el conciliario Juan Galiana, ¿no?, que aparecen en la fotografía, como sabéis, ¿no? Enrique Pérez Tatay y Juan Galiana. Estas fotografías me las ha pasado Rosa, yo no las tenía y son interesantísimas. O, por ejemplo, esta otra, que estuvimos comentando el otro día Pepe y yo, ¿verdad? Son, bueno, con otra vez Juan Galiana y la dirigente oacista Pilar Langarita, ¿no?, de Elche. Bien, ese es un poco el punto de partida, ¿no? ¿En qué contexto surge la OAC? Pero muy rápidamente va a cambiar por completo la situación, tanto en España como en la diócesis de Orihuela. Y bueno, normalmente se insiste mucho en la importancia que tuvo el Vaticano II, y por supuesto la tuvo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que, como bien sabéis, algunas de las ideas que recogió el Vaticano II de alguna forma ya estaban siendo precedidas o ya se estaban planteando, como ha comentado Basi en su libro, ¿no?, en su estupendo libro que a mí me viene muy bien para la tesis y para otros trabajos, ¿no? Ya se estaban planteando y se estaban a veces poniendo en práctica por los movimientos obreros cristianos españoles, ¿no?, y otros, pero también en España. Bueno, esta es una etapa en que las relaciones entre la dictadura y la Iglesia ya no son tan armoniosas, ni mucho menos, como bien sabéis, y aunque continúan, por supuesto, los privilegios legales, a veces también la dictadura va a desarrollar bueno, pues, un cierto control, hostigamiento y a veces incluso bueno, abiertamente represión contra algunos sectores católicos díscolos, como bien sabéis. De hecho, se abre una cárcel, ¿no?, la cárcel famosa concordataria de Zamora, ¿no?, para sacerdotes. Pero es algo que afectó también a los seglares, como bien sabéis. Y por otro lado, aunque continúa esa legitimación por parte fundamentalmente de buena parte de la jerarquía y parte también del clero, también hay los sectores
más vinculados al Vaticano II, ¿no? Más identificados con el Vaticano II, los sectores más contestatarios, progresistas de la Iglesia, como bien sabéis, empiezan a romper esta imagen monolítica que existía hasta ese momento y no solo a cuestionar el modelo, ¿no?, de apostolado que se estaba desarrollando hasta ese momento, sino también esa alianza estrecha con la dictadura, también hacer una crítica social muy fuerte, de manera que todo esto va a llevar, como sabéis, a que la actividad de esa parte de la Iglesia contribuya de una forma muy destacada a la deslegitimación de la dictadura en los años 60 y 70, ¿no? De manera que, como recoge este chiste, ¿no?, yo utilizo muchas estas imágenes que son de una revista muy interesante que supongo que conocéis, se llama Vida Nueva, de un humorista llamado Quique, porque me parece que refleja muy bien, ¿no?, todo el debate que había en España en ese momento, ¿no? Es una revista de Madrid, pero que, bueno, viene muy bien para hablar de otros espacios, ¿no? Y en este concreto yo creo que se plasma de una forma muy simpática, ¿no?, esas dificultades, esa complejidad nueva que no existía en la etapa anterior, propia de esta época, ¿no?, del Vaticano II, del desarrollismo, de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, ¿no? Además, hay que tener en cuenta que la sociedad española cambia por completo a partir de esas nuevas políticas económicas llevadas a cabo el desarrollismo, ¿no?, a pesar de Franco, y que en lugares como la diócesis de Orihuela y Alicante, bueno, pues tuvieron un gran impacto, no solo por la industrialización definitiva, que hizo que a veces, cuidado, porque a veces da la sensación de que la industrialización supuso el pleno empleo y demás, pero fue un proceso, ¿no? Fue un proceso que obligó a que muchos españoles y españolas se vieran obligados a emigrar a Europa, como bien sabéis, ¿no? Pero eso les puso en contacto con otras realidades. Y también, por supuesto, el boom del turismo. Esta es una fotografía muy graciosa, creo yo, ¿no?, de Benidorm a principios de los años 60, ¿no? De manera que todos esos nuevos cambios, esos contactos con lo que está pasando fuera, ¿no?, el fin del aislamiento, ¿no?, de España, permite, bueno, pues que lleguen nuevas ideas, nuevos valores, nuevos hábitos también, ¿no? Y eso se traduce en un proceso de secularización importante. El concepto de secularización es muy complicado, pero bueno, ahora lo manejo como un proceso en el que esa imagen monolítica que se ofrecía, ¿no?, de asistencia masiva a actos religiosos se quiebra, se rompe, ¿no? Y cuando empiezan los primeros pinitos, ¿no?, de la primera sociología religiosa en España, también, entre otras cosas, aquí, bueno, pues empieza a demostrar que eso es una imagen ficticia y real y que nunca ha sido real en realidad, ¿no? De hecho, quiero decir, y que, bueno, pues una vez que la presión política empieza a ser menos asfixiante, pues hace aflorar, ¿no?, una realidad que ya existía, que venía de tiempo atrás, pero que además se afianza, ¿no?, se afianza por esos contactos con el exterior y esos cambios en los hábitos de vida, ¿no? Bueno, pues estos son unos resultados para la ciudad de Alicante. La ciudad de Elche, por ejemplo, son todavía menores, ¿no?, sobre, bueno, dos de los hechos que en ese momento, para la sociología religiosa del momento, se consideran básicos, ¿no?, para demostrar si una persona era católica o no, como el cumplimiento pascual y la asistencia a misa. Y como veis, los datos son tremendos, ¿no? Tremendos si tenemos en cuenta que se partía del convencimiento de que todos los españoles y todas las españolas eran católicos, fervientes católicos y católicas, ¿no? Y de repente esto supuso como una bufetada, ¿no?, y, bueno, pues una radiografía de una realidad muchísimo más compleja, ¿no?, y que no se ajustaba a ese ideal que defendía, bueno, pues determinadas autoridades religiosas fundamentalmente, ¿no? También es muy interesante el dimorfismo sexual, ¿no?, o sea, las diferencias que hay entre mujeres y hombres, que yo creo que es una cosa recurrente, no solamente de esta época, ¿no? El problema es que en la diócesis de Orihuela y Alicante, a pesar de esta realidad tan extrema, porque en otros lugares, como bien sabéis, bueno, pues estas cifras no eran tan bajas, ¿no? No hubo una pastoral, no hubo un cambio, ¿no? Aunque hubo algunos intentos muy interesantes de desarrollar, por ejemplo, una pastoral de turismo, pero no hubo un cambio, bueno, pues que se ajustara un poco a esta nueva realidad, ¿no?, por parte de las autoridades.
fundamentalmente del obispado. Bueno, a todo esto se une el Vaticano II con ideas nuevas que conocéis perfectamente, ¿no? Esta idea de abandonar esa idea, esa pastoral de cristiandad con una pastoral misionera, entender la Iglesia como pueblo de Dios, hablar del diálogo y no tanto de la autoridad y de la jerarquía, ¿no? Fundamental el compromiso temporal, por supuesto, y también la idea de la colegialidad. Bueno, como los obispos españoles, como sabéis, por supuesto, participaron en el concilio, ¿no? Entre ellos Barrachina, claro. Pero en general, en términos generales, los obispos españoles no estaban preparados para las novedades del Vaticano II, ni Barrachina ni casi ninguno. De forma que muchas veces cuando regresaron a sus diócesis no supieron muy bien cómo aplicar algunas de estas novedades. Hubo algunos obispos más jóvenes o que habían tenido más formación, o por su talante, por supuesto, que lo intentaron hacer y avanzaron, claro que sí, y otros que se resistieron. Y ese es el caso de Barrachina, como ya sabéis. Entonces, aunque por un lado tenían que aceptar la doctrina, ¿no? Por jerarquía, tenían que aceptar la doctrina aprobada por el Vaticano II, por ejemplo, en contra de la confesionalidad de los estados o a favor de la libertad religiosa, luego, cuando llegaban aquí, bueno, pues intentaban la cuadratura del círculo, en realidad, ¿no? Por ejemplo, Barrachina en el 64 decía esto, ¿no? Hay un derecho inalienable a escoger la religión que se quiera, ¿no? Siempre y cuando se actúe de buena fe. Es una cosa bonita, pero ojo, España, todo eso se aplica al mundo, pero a España no. España tiene la verdad, su religión católica, apostólica y romana, ¿de acuerdo? O sea, y eso denota, pues, que no ha entendido, en realidad, nada de lo que está pasando, ¿no? O nada de lo que se está proponiendo en el Vaticano. A pesar de eso, como bueno, en España es igual que en todo el catolicismo, ¿no? Internacional, se introdujeron cambios muy interesantes en la liturgia, por ejemplo, o bueno, pues se intentaron cauces, ¿no? De diálogo importantes entre la jerarquía, el clero y también los seglares, ¿no? Vamos a ver, voy a comentar rápidamente qué sucede con el clero en términos generales y por qué, y la serie de conflictos y tensiones que se dan en torno al clero, y después veremos un poco qué sucede con el apostolado seglar, donde también hay tensiones y conflictos, ¿no? Bueno, en esta época hay que tener en cuenta que en todo, no solamente en España y ni mucho menos en la diócesis de Orihuela-Alicante, en todo el mundo católico, la figura del sacerdote entra en crisis. Y por eso esta viñeta, ¿no? Entra en crisis por muchísimos factores, pero entre otros porque este ayornamiento que propone el Vaticano II supone un replanteamiento, ¿no? de las diferencias que hasta ese momento habían sido muy marcadas, ¿no? entre los fieles y los sacerdotes. Y bueno, pues hubo algunos sacerdotes que se acomodaron a ese cambio y que lo estaban deseando y muy bien, y otros que habían sido educados en otra tradición y para quienes fue un gran trauma en realidad, ¿no? Un gran problema. Además, este proceso de secularización hace que las vocaciones religiosas desciendan mucho y eso supone que el número de niños y chavales jóvenes que entran en los seminarios desciende en picado, ¿no? Además, en las órdenes religiosas, he puesto esta foto, pero bueno, podría haber puesto cualquiera, ¿no? Las órdenes religiosas, o sea, no estoy hablando solo del clero diocesano, las órdenes religiosas también, del clero secular, ¿no? También se modernizan o introducen cambios que provienen del Vaticano II, ¿no? No solamente en los hábitos, sino también en los reglamentos internos, en las actividades que desarrollan, por ejemplo, ¿no? Aunque algo importante es que hay que tener en cuenta que en España, igual que en el resto del mundo, hay colectivos importantes del clero que se niegan o que se resisten o que no entienden bien pues estos cambios que provienen, ¿no? del Vaticano II. Bueno, el caso más conocido, por supuesto, es el del Opus Dei, ¿no? que ha aparecido mucho antes, pero que en este momento además experimenta un proceso de crecimiento en España, o sea que es algo contradictorio, ¿no? Y bueno, pues a veces, como recoge el chiste, algunas actitudes más convencionales, ¿no? Más tradicionales, ¿no? O sea que algo importante es que frente al monolitismo anterior, en esta etapa,
hay una gran diversidad, una gran heterogeneidad de interpretaciones del catolicismo y de interpretaciones de cuál debe ser la actividad y la actuación de la Iglesia, ¿no? Todo esto da lugar a una serie de conflictos, como bien sabéis, ¿no? Aquí solamente se habla de los conflictos en realidad entre el clero y la jerarquía, pero bueno, es algo que se dio también en otros espacios, ¿no? Es cuando surgen, como sabéis, los sacerdotes obreros, ¿no? Que fueron muy poco numerosos, pero que contribuyeron mucho a poner en crisis esta idea tan convencional que existía hasta el momento del sacerdote escondido, o que limitaba su campo de actividad exclusivamente a la parroquia, ¿no? Y bueno, pues son sacerdotes que no solamente cuestionan la forma de desarrollar su ministerio, sino también cuestionan muchas veces por su implicación en las luchas obreras, ¿no? Cuestionan también pues, el propio sistema capitalista y por supuesto también a la dictadura franquista, ¿no? No solo ellos, sino que también otros, bueno, pues dan lugar a este que se conoce como el clero contestatario, ¿no? Con el cual, como he comentado antes, la propia dictadura se enfrentó, ¿no? Sabéis que Franco y Carrero Blanco hablaban de la traición de los clérigos, no entendían cómo, habiendo apoyado tanto a la Iglesia Católica, a un sector importante del clero a finales de los años 50 y los años 70, les estaban criticando y por tanto se sentían traicionados por ese sector del clero, ¿no? Sino también tensiones, como sabéis y como ya he comentado, con la jerarquía, ¿no? Y eso es lo que se quedó patente, ¿no? En la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes que tuvo lugar en 1971, ¿no? Que fue un intento de entablar un diálogo entre el clero y la jerarquía eclesiástica para hacer, para trabajar, ¿no? Los temas que se iban a tratar en esta asamblea del año 71. Se realizó una interesantísima encuesta al clero en el año 69, en 1969, que para los historiadores e historiadoras es una fuente interesantísima de información. El problema en este caso es que la diócesis de Orihuela Barrachina se negó a que se hiciera, y no contamos con esa información, por desgracia. Bueno, ¿qué sucedió? Bueno, pues que aquellos sacerdotes vinculados fundamentalmente a los movimientos obreros, conciliarios de Igual, de Hoc, algunos nombres ya han salido, luego comentaré otros, ¿no? También hay tensiones entre el clero más preparado normalmente, que ha tenido estudios universitarios o incluso ha viajado al extranjero y ha regresado. Por ejemplo, Jaime Riquelme, o Antonio Verdú, José Carlos San Pedro, ¿no? En el seminario, o algunos canónigos como Enrique Soriano, Carlos Alonso Monreal, nombres que imagino suenan, ¿no? Empiezan a desarrollar pues un discurso vinculado o que intenta aplicar el Vaticano II, pero que entra en conflicto con las ideas que sustentaba el obispado, ¿no? Y algo parecido también sucede con algunas órdenes religiosas, por ejemplo, los jesuitas, ¿no? Estoy pensando en José María Bernal, José María Olmos, o incluso también algunas religiosas, ¿no? Como Pepi Zamora y ahorita González en Elda. Bueno, todo este movimiento de este clero contestatario da lugar a lo que se denominó el movimiento Grupo de Renovación Pastoral, en torno a una carta que en el año 1969 se envió, como sabéis, al obispo, que fue firmado por casi un tercio de los sacerdotes de la diócesis en ese momento, y en el que se reclamaba un diálogo real con el obispo y que se aplicara una pastoral moderna, ¿no? Pero bueno, pues no se aceptó, ¿no? Aquí vemos un poco la respuesta de Barrachina, ¿no? No se aceptó y, aunque esto es una opinión un poco anterior, pero bueno, el talante siguió siendo el mismo, ¿no? Y aunque este movimiento, este grupo intentó recurrir a la Santa Sede, no tuvo respaldo, ¿no? Y esto muestra, yo creo, un poco los límites también del Vaticano II, ¿no? Y bueno, ya estoy hablando mucho tiempo, voy a intentar acelerar, perdonad. En el caso de los seglares, ya lo conocéis más. Bueno, es un momento de eclosión, ¿no? Los años 60, o la primera mitad de los años 60 es un momento de eclosión del apostolado seglar en muchísimos ámbitos, ¿no? Los cursos de cristiandad, por ejemplo, pero también Acción Católica, ¿eh? Acción Católica en ese momento crece mucho, a pesar de que
Y las mujeres son muy protagonistas a pesar de las resistencias que encuentran muchas de ellas, ¿no? En algunos párrocos o por parte de algunos conciliarios incluso, o algunos compañeros de militancia. Y bueno, es un momento de auge, como digo. Pero también supone un cambio importante, ¿no? Veis las cifras, como las cifras desde el año 60 al 66 descienden muchísimo en la Acción Católica General. Estas cifras son del año 66, son anteriores a la crisis. ¿Y por qué este cambio? Porque bueno, pues hubo, como sabéis, una transformación muy importante cuando se aplicó la metodología activa, que conocéis perfectamente, que era propia de la OAC y la JOC, a la Acción Católica General. Y eso exigió una reflexión, exigió un mayor compromiso, ¿no?, con la fe y con el apostolado para muchos militantes, y eso hizo que, bueno, mucha gente se desanimara, ¿no? De manera que hubo un cambio importante, hubo una disminución, ¿no?, en el número de militantes, pero bueno, quienes continuaron estaban muy, muy implicados, ¿no?, en estas tareas, ¿no? En esta evolución destacaron las mujeres de Acción Católica en toda España. Sabéis que estuvieron dirigidas por Pilar Bellosillo, que después fue la presidenta de la UMOF, es decir, la presidenta de la Organización Mundial de Mujeres Religiosas, mujeres vinculadas a Acción Católica en todo el mundo. Había estado presente en el Vaticano II, una mujer con muchísima preparación, que estaba muy en contacto con lo que estaba pasando fuera y que fue una de las grandes introductoras de las nuevas ideas, ¿no? Y además sabéis que la Mujer de Acción Católica, gracias a Tomás Malagón, incorporaron de una forma muy clara, a través de la Semana de Impacto y de otros cursillos y otra metodología, el método de encuesta, ¿no? Y eso hizo, bueno, pues que cambiaran muchas cosas. En la diócesis, como sabéis, destacó el conciliario Carlos Alonso Monreal y, bueno, pues algunas militantes como Final Verola y Carmen Soler. También los jóvenes cambiaron mucho, ¿no?, con esa especialización en la JEC, la JIC, la JARC y, por supuesto, la JOC. Pero bueno, en la OAC, bueno, las relaciones entre la OAC masculina y femenina cada vez fueron más estrechas, aunque hubo todo un debate sobre si llegar a la unificación o no. Al final se alcanzó, como sabéis, se creó una OAC mixta, pero un sector minoritario de la OAC femenina se mantuvo al margen, porque, bueno, se sentían más cómodas, ¿no?, en un espacio no mixto, lo cual es un tema muy interesante, que después, no sé si os apetece, podemos comentar. Bueno, en este proceso de auge, ¿no?, de esta primera mitad de los años 60 de la OAC, una vez más, Juan Galiana ocupó un espacio muy destacado, pero también otros conciliarios como Antonio Vicedo, como sabéis, ¿no? Enrique Pérez Tatay siguió siendo su dirigente hasta que después, a mediados de los años 60, pasó a coordinar la Junta Diocesana de Acción Católica, lo cual denota la importancia que la diócesis de Orihuela tuvieron los movimientos obreros, ¿no?, entre otros la OAC. También, bueno, pues son nombres que conocéis perfectamente, claro. Carmen Campello, ¿no?, Maruja Madrid, en fin, Cayetano Sempere, Antonio Serrano, Juan Cantero, Antonio García Racil, en fin, muchísimos otros militantes antiguos, veteranos que conocéis y que además están contribuyendo, ¿no?, a rescatar esta historia de la OAC. Bueno, este proceso, como sabéis, da lugar a una crítica clara, política y social, que hace que, por ejemplo, bueno, pues, los oacistas, como bien sabéis, se impliquen en las luchas sociales, sean elegidos enlaces sindicales, representantes, ¿no?, de los trabajadores, entren a formar parte de las primeras comisiones obreras y, por ejemplo, empiecen a celebrar el 1 de mayo, recogiendo la tradición obrera clásica, ¿no? Como sabéis, el hecho más conocido tuvo lugar en el 1968 en dos lugares, en Novelda, donde se celebró este encuentro, que participaron Carmen Campello y Cayetano Sempere, y también en Elda, donde hubo una pequeña manifestación no convocada por OAC, sino por comisiones, pero en la que participaron oacistas. Algunos de ellos fueron detenidos, como sabéis. Y bueno, José Sánchez Barragán fue no solo detenido, sino también juzgado y encarcelado, ¿no?, juzgado por el TOP. Bueno, todo esto da lugar no solo a tensiones, como vemos, a la represión de la dictadura, sino también a tensiones con la jerarquía y a lo que se denominó como la crisis de Acción Católica, ¿no?, que desembocó después de unos años de confrontación, ¿no?, con las autoridades, con los obispos, fundamentalmente con Guerra Campos, que era el representante de la Comisión Episcopal que se ocupaba del apostolado seglar,
que representaba unos sectores más conservadores del momento, ¿no? de la jerarquía. Bueno, esto dio lugar a la dimisión de buena parte de las comisiones nacionales y también diocesanas. La OA, como sabéis, continuó con muchas dificultades, entre otras cosas, gracias al trabajo de Antonio Cartagena, del que ya se ha hablado, que conocéis también perfectamente, y continuó también con tensiones con la dictadura, ¿no? Y es muy conocida este enfrentamiento con la policía, bueno, cómo la policía irrumpió en una asamblea, ahí dice Asamblea Nacional, que yo sepa era una asamblea de zona, de la OAC en el Colegio de los Jesuitas. Algo que, bueno, que no tenía mucho sentido según la legislación franquista, pero bueno, la desesperación de la dictadura hizo, o la peligrosidad que se percibía que tenían los militantes de OAC, hizo que se tomara esa decisión, ¿no? Bueno, y aquí lo dejo porque no quiero, porque ya me he pasado de tiempo. Solamente me gustaría ir a la última diapositiva, esto sí, aquí, para insistir en una idea, y es la importancia de recoger la documentación, de recoger testimonios, de recoger boletines, de recoger todo lo que se pueda sobre la historia, en este caso de la OAC, pero puede ser de cualquier otra, ¿no? Por lo que se haya encontrado en parroquias como en San José, parece ser, ¿no? Y que estáis recogiendo y es estupendo, pero yo aquí lanzo o bueno, hago un llamamiento, ¿no? A que ese trabajo que se está haciendo después se concrete, ¿no? Y que se cree un archivo, porque es importantísimo, porque luego los papeles desaparecen, las personas desaparecen y la historia se olvida. Yo doy ideas. Existe este archivo de la democracia en la Universidad de Alicante, no sé si lo conocéis, pero tiene muchísima documentación del franquismo y de la transición. Yo, de hecho, toda la documentación que utilicé muchas veces son fotocopias y otras veces son documentación original de la tesis, la he depositado allí. Las grabaciones que hice, todas las entrevistas que hice, por ejemplo a Pepe y otras personas, las he depositado allí. Entonces, yo creo que si no encontráis ningún espacio, ¿no? donde alojar la documentación que vais a recoger, ¿no? Esa es una muy buena opción, porque es un archivo que funciona estupendamente, funciona muy bien. Y luego, como sabéis también, en la Pontificia de Salamanca ahora ha acogido toda la documentación de las juntas nacionales. Antes estaban ahí en Alfonso XII, al lado del Ayuntamiento de Madrid, era comodísimo porque era bajar de Atocha y se podía ir caminando, era muy cómodo para quienes, ¿verdad? Basi lo sabe perfectamente, en ese edificio tan precioso, casi cada planta tenía, ¿no? Estaba especializado por plantas casi, pero es verdad que no había personal especializado en el tratamiento de los archivos, ¿no? Entonces lo han depositado allí, está muy bien, yo lo he consultado, bueno, ya lo consulté antes, pero también allí está siendo muy bien catalogado, muy cuidado, pero el problema es que hay que ir hasta Salamanca, ¿no? Pero bueno, que es otra opción también, es otra opción. Así que por favor, los papeles son importantísimos que no se pierdan, ¿no? Bueno, y disculpad porque he hablado mucho más de lo que pensaba, porque bueno, sigue siendo un tema que me parece apasionante, la verdad. Muchas gracias, Mónica, por habernos recordado nuestra historia. Yo, conforme te iba oyendo, como soy bastante mayor, pues me acuerdo hasta de García Goldaraz. Entonces, lo que has contado de allí para acá, muchas cosas de ellas las conocía. También conocía el cambio de don Pablo Barrachina, de los primeros años que parecía un obispo, llegó con 42 años, parecía un hombre, era un hombre joven y con mucha fuerza, y como después del Concilio Vaticano parece como si se asustara, y tú has dado con la clave, los obispos españoles no estaban preparados ni para la libertad religiosa, ni para la libertad política, les pilló fuera de juego, y cuando vino el momento de la recepción y aplicación del concilio, se asustaron. Concretamente, don Pablo Barrachina se asustó. Y claro, pues todas esas cosas que has puesto, bueno, alguno habrá dicho, ha puesto algo de caudete, cuando has puesto eso de caudetanos, católicos, es decir, caudetanos todos, habéis de saber que Caudete hasta mitad de los años 50 perteneció a la diócesis de Orihuela. No es que es algo extrapolado de otra diócesis porque venía bien traerlo aquí, sino que era algo propio de la diócesis. Gracias, Mónica, por recordarnos todo esto
y por abrirnos varias pistas, ¿no?, para la reflexión y para el diálogo posterior. Yo creo que en principio, bueno, ahora daremos la palabra a Ana para que nos explique algunas cosas técnicas y que no nos chafemos unos a otros. Pero yo creo que en principio pues habría que dar tiempo a que la gente preguntara dudas, cosas que no han quedado claras, algo que quieran que profundices más, o incluso para dar su propia opinión. Si viéramos que la cosa se estanca y no hay nadie, pues yo tengo 4 o 5 temas para proponer a debate, pero en principio que la gente espontáneamente pregunte y que incluso dé su opinión y que entre en debate si lo desea. Ana, tienes la palabra. Sí, bueno, solamente como ha dicho, un par de cositas. Para pedir la palabra, como sabéis, tenéis, si bajáis el ratón abajo, hay un muñequito que pone reacciones. Si le pincháis ahí, pone levantar la mano, ¿vale? Eso es una forma. Otra forma, si no os aparece ahí, puede ser que esté dentro de la opción de participantes, pondrá levantar la mano. Si no os aclaráis, no os quedéis ninguno con ganas de preguntar ni de aportar. En el chat podéis poner pido palabra o palabra y yo os la concedo, ¿vale? Otra cosa que os pido, cuando pidáis la palabra, por favor después bajarla también la mano. Y lo normal es que una vez que terminéis de hablar, apaguéis el micrófono para no que haya acople ni pase nada raro, ¿de acuerdo? Pues nada, con esas mínimas instrucciones de cortesía en el Zoom, podemos empezar con el diálogo. Bueno, también recordaros que además de apagar cuando habéis acabado de preguntar o de intervenir, acordaros también de encenderlo antes de hablar, que en más de una ocasión, como no tenemos mucho hábito en estas tecnologías, hay quien se tira 2 minutos hablando y hay que avisarle por muchos medios fuera de pantalla para que se dé cuenta que no lo estamos oyendo nadie. Vale, pues podéis ir pidiendo palabras. Paqui, Maya Brera. No sé. Dale al micro, dale al micro. Ahora, hola, buenas tardes. Me ha parecido muy interesante la situación histórica de la OAC. Me hace entender situaciones de ahora. Pero después de oír todo esto y toda esta reflexión tan interesante, pensando en cómo estamos ahora, ¿qué le pasa a la Iglesia que no se nota tanto los cambios o al clero? No sé, porque lo tengo muy reciente. Ayer estuvimos reunidos con el cura nuevo, un chico joven de 40 años, y con una visión que nos quedamos un poco así alucinados. Bueno, nada, me ha parecido muy interesante y muchas gracias. Yo hay poco puedo aportar, la verdad. Pero vamos, por lo que sé, don Vittorio sí que ha sido mucho más, ¿no? Sí que ha apoyado mucho más a la OAC y general al apostolado. Pero bueno, claro, depende a veces de cada sacerdote en concreto, ¿no? Bueno, tenemos a Paco también, Paco Marín. Hola, buenas tardes. No, yo más que una pregunta es agradecerte, Mónica, no solamente por la charla de hoy, sino por toda la aportación que has hecho al estudio de la cuestión religiosa en la diócesis, en la posguerra y concretamente en la UAC, ¿no? Yo te lo agradezco porque, por ejemplo, yo he leído tu libro que publicaste en la universidad, también tu tesis. He estado en el Archivo de la Democracia, que estoy haciendo una investigación del CRU Amigos de la Cultura que estuvo en Villena y por la cual pues, se potenció por militantes, entre ellos, por supuesto, nuestro querido Juan Cantero, y he visto tu archivo en la democracia, ¿no? Lo he consultado. Además, me pareció muy interesante
Lo que pasa es que por la pandemia se quedó a mitad y no he podido volver al archivo, igual que al archivo provincial. Yo soy una pequeña rata de archivo y me encanta, ¿no? Además hay una pequeña cosa, y es que cuando tú fuiste al archivo general del agua, yo estaba entonces en la comisión permanente y te abrí la puerta y estuvimos hablando, ¿no? Hace ya casi 20 y tantos años, pero no te acordarás, pero bueno. No, lo que sí que quería decir es simplemente, has dicho una cosa muy importante y yo estoy totalmente de acuerdo. Y parece ser que la Comisión Diocesana y el equipo que hemos formado de militantes para un poco el tema de la cuestión histórica del agua, lo tenemos claro. Que tú has dicho papeles, 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 y los papeles son fundamentales, ¿no? Y entonces yo creo que es muy importante este tema de los papeles, de recoger no solamente papel, de archivo, cuestiones sonoras. Os oí y estuve en la jornada que se hicieron del archivo de la Pontificia y me pareció súper interesantísimo, ¿no? Todo lo que se hizo. Además, Basi, también te doy las gracias porque estuve escuchando tu charla. Lo digo porque es importante, no solamente, por ejemplo, Paco y Ana van a recoger todo el material que nos estén dando ahora los militantes, sino el que tenemos ya, que está por ahí, habrá que catalogarlo, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, pues eso, que nos impulses un poco pues eso, a que tenemos que hacer el trabajo de catalogación de lo que ya tenemos y de lo que estamos recogiendo, ¿no? Sobre todo gracias a la labor de Paco de Cos, de Ana y creo que de Antonio también, ¿no? Yo me he ofrecido a la Comisión Diocesana catalogar lo que hay anteriormente, ¿no? Lo que pasa cuando nos dejen un poco salir y yo vaya a la casa de Manolo Copé, pues pueda yo. Pero era simplemente eso, que tú nos des la importancia del tema de los papeles, ¿no? Y del archivo. Y muchas gracias, ¿eh? Nada, muchas gracias a ti. Y lo siento, no me acordaba, la verdad. Yo recuerdo que estuve súper a gusto cuando fui allí a Madrid al agua, pero no me acordaba. No, hombre, es que hace muchos años y además estuvimos hablando, pero claro, hace muchos años. Bueno, pues efectivamente, los papeles son fundamentales, son fundamentales. Y claro, como como en todas las organizaciones, ¿no? La presidencia o la composición de las comisiones va cambiando, muchas veces los papeles van itinerando y a veces en esa itinerancia pues se pueden perder entonces yo creo que sería fundamental, la verdad, tener un lugar fijo, un lugar estable donde depositar todo, ¿no? Al margen de que estéis escaneando, ¿no? O digitalizando material, porque a lo mejor hay gente que no quiere desprenderse de él, ¿no? Las fotografías o los papeles, que es muy comprensible, por supuesto, ¿no? Pero sería muy importante tener un espacio fijo, en un lugar que diera un poco de respaldo, ¿no? Da lo mismo que sea el obispado, que sea una parroquia, en fin, un sitio donde se pueda acceder también, claro, que se nos permita acceder, ¿no? Y que le dé una cierta continuidad, porque si no, los papeles van pasando de un sitio a otro y van desapareciendo. Y como es una época, porque yo trabajo bastante en los 70, ¿no? Es una época que parece que no es tan lejana, aunque ya lo va siendo, pues no se valora tanto como cosas de los años 20 o 30. Entonces, bueno, pues la gente se desprende muchas veces de toda esa documentación y es una pena, la verdad, es una pena. Pero hay muchísimos archivos privados que podrían ir engrosando, ¿no? Vuestro archivo y estaría muy bien. Y luego si lo catalogáis, sería estupendo. Y si lo pudierais poner en red, el catálogo por lo menos, ¿no? O sea, dar a conocer, no solamente recoger los papeles y preservarlos, ordenarlos, catalogarlos, y además dar a conocer esa información, no todo, sino el catálogo, por lo menos, ¿no? Sería ya maravilloso. Sería estupendo, la verdad. Hay, por ejemplo, no sé si lo conocéis, pero hay online una web que se llama Archivo de la Transición, que la han impulsado militantes del PT, quienes lo conocéis, ¿no? Y han ido colgando una cantidad de información brutal, no solo del PT y la Joven Guardia Roja, sino de
donde organizaciones feministas, ecologistas, antimilitaristas, otros partidos políticos, sindicatos. Bueno, eso sería el ideal, porque claro, está todo ahí colgado, digitalizado, muy bien organizado, y además eso anima a que la gente vaya donando más cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, el Archivo de la Democracia también es un espacio estupendo, o donde, el que queráis y da lo mismo. Lo importante es que no se pierda. Yo antes de la pandemia, claro, estuve en Madrid en el archivo del MC, que es otro partido también que conocéis, ¿no? En Madrid, y me dijeron, bueno, es que este local ya no lo podemos mantener, nos vamos a trasladar a uno más pequeño, y esto, que era una habitación, que es donde estaban todos los papeles, sin catalogar, sin nada, en archivadores, esto pues ya veremos qué hacemos. Y yo, no, por favor, los papeles. Y sería una pena, ¿no? Y bueno, yo sé que ahora tenéis mucho interés en esto, afortunadamente, y vais a preservarlo y tal, pero tiene que haber una continuidad, la importancia de la continuidad. Y luego que se pueda acceder, claro, que en vuestro caso no hay ningún problema, con otros archivos religiosos, pues sí que hay muchos problemas, la verdad. Muy bien. Basi, cuando quieras, abre el micro. Bueno, pues Mónica, un gustazo escucharte en un tema tan extenso, tan complejo, y nos lo ha hecho muy cercano. Yo solamente sobre dos cositas para también aquellos que estáis con ganas de saber cosas y claves sobre la historia de la OA y de los movimientos apostólicos. Una cuestión bueno, que subyace ahí en toda la exposición de Mónica, pero que no ha salido con claridad. El franquismo, en la primera y en todas las etapas, los obreros se los dejó a Falange. Y esto es muy importante a la hora de ver la relación de los movimientos apostólicos, porque fueron unos espacios que se sacaron precisamente. La Iglesia lo intentó sacar del ámbito, de Falange, que gobernaba y que estaba de alguna manera dirigiendo el vertical, a través de su militante y a través de la jerarquía de Falange, que oscilaba de Falange al vertical, del vertical a Falange. Entonces, importante tener esa cuestión ahí en la mente. Es decir, la OAS y los movimientos apostólicos obreros permitieron espacios que se sacaron realmente de la garra de Falange, porque era lo que le había dejado, ¿no? Franco se lo regaló en su división de poderes, de yo controlo a todo, a cada uno le doy un trozo de la tarta, pero yo gobierno, el que viene el cuchillo y corta la tarta soy yo. Eso por una parte, porque eso es importante a la hora, pues, de resituarnos, ¿no?, en la historia dentro de la Iglesia, de los movimientos apostólicos. Y luego otra cosa también muy importante, y esto ya a reflexionarlo desde el interior de la Iglesia, cuando se funda la OA, ahí nunca tenemos que perder de vista que una de las cosas en la historia de la OA es que la jerarquía, lo que quieren, el cambio de lo que sería el aislacionismo de terminada la Segunda Guerra Mundial al paso de la Guerra Fría, era intentar tener, pues, algunos partidos, algunos sindicatos alternativos al vertical, al movimiento franquista, para, si se hundía el régimen de Franco después de 1945, 46 y demás, pues tener una alternativa. Entonces, ese querer hacer de la OA la base obrera de una democracia cristiana ha estado muy presente y en la historia de la OA, no digo como presión. Y no se entiende el apartamiento de Rovirosa de lo que es de la Comisión Nacional, entonces nacional, después permanente, de la OA, sin esta línea. Es decir, y ahora eso es interesante porque lo ligo con todo el tema que va a estar diciendo Mónica de la importancia de los papeles. Yo estoy trabajando ahora en el archivo episcopal de la diócesis de Cartagena. Dificilísimo entrar, dificilísimo, pero yo soy de la Acción Católica. Entonces yo llego con ese marchamo y siempre tienes que llegar con una persona que te apadrine, así de claro. Entonces, bueno, pues yo he estado trabajando allí, ahora no, porque con la pandemia, pues normalmente la gente que hay en los archivos, sobre todo por lo menos en el de Murcia, gente muy mayor y de riesgo, y entonces, pues bueno, lo han cerrado, pero
¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? Digo, cuando digo nosotros, digo los movimientos apostólicos obreros. Allí están todos los papeles, no os podéis imaginar los papeles que hay allí. El problema es que están sin catalogar, lo han metido en cajas, lo rescataron porque durante mucho tiempo las comisiones obreras de los movimientos apostólicos obreros se reunían y tenían su sede en el propio Palacio Episcopal, en una de las partes que le cedió el obispado para que se reunieran allí, y entonces alguien vio allí un montón de papeles, los metió en caja y están. Entonces, no solamente es difícil acceder y esa documentación. El micro, Basi, se ha cerrado. Es básica toda esa documentación para poder realmente reconstruir todo lo que es la historia de los movimientos apostólicos, en este caso diocesanos, porque una vez que tenemos marcos generales, es muy interesante bajar el foco a lo que vosotros estáis haciendo, es decir, ¿qué pasa con los movimientos apostólicos obreros, en este caso la OA, en la diócesis de Alicante? Porque eso, lo que he dicho al principio, cultiva lo que es la conciencia histórica. Y yo creo que es muy importante porque sin identidad histórica podemos meter muchas veces la gamba en muchas de nuestras propuestas y en muchas de las cosas, no sé, que vamos haciendo. Entonces es muy interesante y muy importante lo que decía Mónica, rescatar todos los papeles, coger todos los papeles, si hay un sitio donde depositarlos y además en ese sitio donde los depositáis tenéis la garantía de que los van a tratar adecuadamente, porque nosotros no somos tampoco, somos personas que tratamos bien nuestra documentación, porque nos han educado en la importancia de las actas, en la importancia de las propuestas por escrito, y entonces todo eso lo cuidamos muy bien. Pero lo que es cierto es que por mucho que queramos nosotros echarle fotos, dejarlo y demás, porque no nos queremos desprender, mirad, cuando nosotros nos vayamos, nuestros hijos y vuestros hijos y mis sobrinos los van a quemar. Y es historia que se pierde. No se puede hacer la historia, aparte de que se haga muchísima historia oral y demás, hay que tener siempre documentos que sean el punto de contraste. Y es verdad, y tengo que decir, en nuestro 75 aniversario, que nosotros recogimos muchísima documentación en el 50 aniversario. Y yo espero que, bueno, pues que el 75 aniversario en ese sentido, pues también, porque hay ahora mismo, como ha dicho Mónica, un boom en el sentido positivo de historiadores y sobre todo de historiadoras, porque si es difícil que empiece a hacer un seglar, un laico, un no religioso, historia religiosa, las mujeres, eso ya es mucho más, es decir, ¿qué haces tú? Hay entre cura y entre archivos diocesanos y demás, una mujer y demás. Entonces, todo eso es muy importante y nosotros hemos podido conservar y se lo hemos llevado a la pontificia, a mí como cuando me cortaron un brazo, se lo dejamos a la pontificia, uno de los mejores archivos catalogados del franquismo que tiene la Iglesia, uno de los mejores. Y no lo digo por amor oasista, no, porque yo ese archivo lo he visto, lo he trabajado, ya ha trabajado muchísima gente, ya ha venido muchísima gente fuera a trabajar en él, y realmente estaba catalogado, hecho, es una maravilla. Es verdad, ahora tenemos que ir a Salamanca, pero bueno, tenemos que seguir haciendo esa labor, porque las conmemoraciones también tienen que servir un poco para estas cosas. Gracias, Basi. Mónica, ¿quieres decir algo o paso otra palabra? Vale. Rosa, cuando quieras. Bueno, en primer lugar, gracias, Mónica. Creo que nos has hecho fácil una parte de la historia que también hay que recordar para saber de dónde venimos y el camino que estamos siguiendo, de dónde se lo cogieron las primeras personas que pusieron en marcha esto que llamamos los movimientos apostólicos de acción católica y en concreto la OA. Yo te quería agradecer también esa cuestión de género que has incluido en esa mirada a la historia, esa mirada que dice que junto con ese nacionalcatolicismo había también una cultura predominantemente machista que separaba por cualidades también a los laicos en
en hombres y en mujeres, y que incluso, tal como nos recordó en su charla Pino, y que tú tienes también muy bien recogido, esa idea de que cuando se decide la fusión de la OA femenina con la OA masculina o con la OA gasecas, hubo muchas reticencias. Aún así, parte de esa OA femenina continuó, que acaba de cerrar ese proceso en la actualidad a nivel nacional, aunque en nuestra diócesis todavía existen, son las mujeres trabajadoras cristianas que están también en proceso de resolver las cosas. Pero te agradezco porque aportas también una mirada a los valores culturales femeninos y masculinos que también se nos dan como hombres y mujeres en un movimiento apostólico. Es muy de agradecer esa mirada que has hecho. Bueno, gracias. Es que es a lo que me dedico, la verdad. Es verdad que yo empecé, mi tesis fue sobre esto que está comentando ahora, ¿no? Y algo toqué la realidad de las mujeres, ¿no? O los discursos sobre las mujeres. Pero luego decidí que era mi tema, que era lo que a mí más me satisfacía. Entonces, vinculado muchas veces al catolicismo, al laicismo y a otras cuestiones, ya me he especializado en género, ¿no? La historia de género de las mujeres, sí. Me parece fundamental. Pero yo creo que es muy interesante, por supuesto, yo defiendo los espacios mixtos, por supuesto, ¿no? Pero en un momento como la posguerra, ¿no? Donde estaba muy clara esa jerarquía de género, ¿no? Y el predominio de los hombres en todos los espacios, ¿no? Fue una experiencia interesante, no sé si estoy de acuerdo, que existieran organizaciones segregadas, porque permitió que muchas mujeres fueran autónomas y en algunos casos incluso fueran por delante, ¿no? En el caso de la Acción Católica General es clarísimo, fueran por delante de los hombres, ¿no? Que quedarán muy atrás en todo este proceso de renovación, ¿no? Quizás si desde el primer momento hubiera sido una organización mixta, ese predominio que generalmente ejercen o ejercían y siguen ejerciendo en muchos contextos los hombres, hubiera impedido que las mujeres, ¿no? Desarrollaran estas actividades, ¿no? Pero bueno, una vez que la situación ya ha cambiado, obviamente no tiene sentido, ¿no? Continuar, pero también yo creo que se puede explicar, ¿no? Esa reticencia de algunos sectores a la fusión, ¿no? A la unificación. Aunque fue ya una época un poco tardía, pero bueno. Hay que decir que a veces los espacios no mixtos en algunos contextos también son importantes, ¿no? Espacios donde las mujeres se sienten cómodas para hablar, para decidir, porque porque no hay hombres cerca. Así, de claro. En algunos contextos, por supuesto. Bien, teóricamente teníamos que haber terminado a las 8:30, pero como hemos empezado a las 7:10, acabaremos, si os parece, a las 9 menos 20 y nos quedan 5 o 6 minutos. Veo que no hay palabras y por eso quería decir algo. Mirad, yo, por lo que ha dicho Mónica y en lo que ha insistido Basi en la cuestión de los documentos, yo lo pasé muy mal cuando Mónica hizo su tesis doctoral porque ella tuvo que patearse la diócesis buscando personas que le contaran lo que estaba escrito en unos papeles a los que ella no tuvo acceso. Yo recuerdo que incluso me dirigí por escrito al obispado diciendo que era una persona competente, que era una persona seria, que no iba a coger datos para después atacar a la iglesia, sino todo lo contrario, y fue predicar en desierto. Entonces, yo, por una parte, felicitarla porque hizo una tesis con muy poco acceso a fuentes escritas que son importantes. Entonces, insistir en la idea que tanto ella como Basi han dicho de que todo lo que tengamos que lo pasemos, pero por supuesto que lo pasemos a sitios donde haya seguridad que van a estar ahí y que ofrecen garantías de que van a estar abiertos al acceso de los estudiosos, porque todo eso nos va a ayudar a conocer mejor nuestra historia. Y por otra parte, pues algunas cosas de lo que ella ha ido diciendo, que creo que no para hoy, pero que sí pueden abrir
campos de reflexión con nosotros. Ella ha empezado citando a un histórico de los historiadores de la Iglesia en España, al profesor Feliciano Montero, que él decía, como ha dicho ella, que la historia de la Iglesia en España estaba escrita por curas. Yo me pregunto, hoy en día, ¿qué papel tienen los laicos? Efectivamente, Mónica y Basi son un ejemplo de que los laicos han tomado pie, y me pregunto qué papel tienen las mujeres, y ellas también lo tienen. Lo que me pregunto es si proporcionalmente las mujeres, y no lo conozco, están en igualdad numérica o en proporción con los hombres que se dedican a esto, pero que es un tema interesante. Por otra parte, ella ha hablado de que el Vaticano II efectivamente venía precedido por unas corrientes teológicas, pastorales y escriturísticas en Europa. Los teólogos consultores del Vaticano II, 20 años antes, habían tenido serios problemas con el Santo Oficio, cuando no se habían prohibido sus obras, lo cual nos dice que las utopías de hoy son las realidades del mañana. Entonces, las dificultades que tenemos hoy nos tienen que desanimar o nos tienen que animar a seguir luchando, porque muchas cosas que hoy pedimos y se nos niegan, con el paso del tiempo serán realidades, pues otro terreno a trabajar. Y cuando ella ha dicho que los obispos españoles no estaban preparados para el concilio, yo pregunto, ¿están preparados para Francisco? Y la línea sinodal que Francisco ha abierto, pues otro tema interesante a debate. Yo ya me callo. Si alguien pregunta más cosas, seguimos en antena. Si nadie dice nada, pues pasado un tiempo prudencial, Rosa, como presidenta diocesana, clausurará el acto. Por ahora no hay más palabras. Con lo cual... Bueno, pues si queréis, despido yo este encuentro. Encuentro que no hubiera sido posible sin el trabajo que ya conocíamos de Mónica, de agradecer su disponibilidad en todo momento, de ponernos fáciles las cosas y de hacerlo ahora fácil de entender. También la historia a veces es difícil y complicada, y la historia de un momento concreto de la Iglesia es también dura para hacer una lectura. Y entonces, Mónica, gracias por tu trabajo, gracias por animarnos a decir esto tiene sentido y poneros en la labor de recoger las cosas que son importantes para la historia de la Iglesia y en concreto de esta diócesis. Y bueno, nos tienes de corazón disponibles igual que tú lo has hecho ahora en este momento. Gracias, Basi, también desde la cercanía también que nos tenemos. Gracias a vosotros, ha sido un placer, la verdad. Volver a reencontrarme con mucha gente y con estas cuestiones, ¿no? Que, bueno, algunas he seguido con ellas y otras ya no tanto. Y, bueno, me parecen que siguen siendo muy, muy interesantes, ¿no? Pues muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos en otros espacios. Gracias a todos y a todas. Gracias por estar. Cuidaros. Y de paso ser felices. Exacto, exacto, todo junto en una. Sí, os da tiempo a todo. Rosa, buenas noches. Un abrazo, buenas noches. Buenas noches, Edita. Buenas noches. Y buenas noches. Adiós. Adiós, Luisa y Luis. Adiós. Buenas noches. Muy callado ha estado Luis. Está tapaico con la mata ahí. Es que estoy mayor ya para hablar. Pero si En tú la eres reunión nos hemos reunido esta tarde y se ha hinchado a hablar. Claro, tienes cansaico ahí en el sofá. Si eres de la época que nos ha estado contando, Mónica. Claro, tú tienes claro. toda esa historia detrás, que era un nene. Pues era un nenico, sí, es verdad.
os Y cuento Manolo cuando Torregrosa también parte de Casi- su historia. Casi llego, madre No, pero mía. muy bien, muy A ver, bien. ¿quiere contar algo Pepe Carmona? No, que digo que cuando le he dicho a Mónica que nos ha recordado nuestra historia, realmente era nuestra historia y concretamente de Manolo y mía, porque cuando él ha dicho que en el curso 1959-60 fue cuanto más seminaristas hubo en el seminario como señal del crecimiento a consecuencia de todo el movimiento del nacionalcatolicismo, precisamente el 28 de septiembre de 1959 entramos al seminario Manolo Torregrosa, Fulgencio y yo. O sea que coincidimos con la eclosión o explosión de las vocaciones. Historia propia y viva. Menudo trío. Sí, sí, sí. Vale. Son 61 años y medio conociéndonos. Hostia, lo conocéis bien, sí. O sea que cualquier cosa, ¿sabéis? Cualquier cosa. Muy bien. Bueno, pues nada. Ana, conociéndonos y queriéndonos también. Ahí estamos. Pese a las dificultades. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Buenas Adiós. noches. Si la habéis grabado, pasarla, porque Sí. yo me he quedado sin Sí, poder está estar. grabada, está grabada. Vale, pues me alegro mucho de veros. Yo también. Un Y abrazo. sí que os pediría que en todas las oraciones que hacemos tengamos presentes a los enfermos mentales, porque los están pasando muy mal, ¿eh? Muy mal. Y de manera especial también por todos nuestros enfermos en la OAC que también están tocaditos, ¿vale? Un abrazo. Un beso.